Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 254. El título de hoy es Su gracia es todo lo que necesitas. Nick Vujicic vino a hablar a Focus, nuestro encuentro de vacaciones en la iglesia. Eso sucedió en el 2011, lo escribe el pastor Nicky Gumbel. Nick es un hombre extraordinario. Creo que todos nosotros los que lo conocimos nos sentimos inspirados y desafiados por su vida. Para los que no lo saben, Nick nació sin brazos ni piernas. Sin embargo, puede escribir. He sido profundamente bendecido, soy espectacularmente feliz. De niño oró muchas veces pidiendo unos brazos y unas piernas, y se hubiera conformado con conseguir al menos un brazo o una pierna. Dios no respondió su oración en la forma en la que él había esperado. Sin embargo, escribe: Dios me ha utilizado para tocar a gente en un sinnúmero de escuelas, iglesias, prisiones, orfanatos, hospitales, estadios y auditorios. Y aún mejor, he podido abrazar a miles de personas en encuentros cara a cara que me permiten decirles lo valiosas que son. Dios tomó mi extraño cuerpo y lo invistió de la habilidad de aliviar los corazones y las almas. El pueblo de Dios depende de la gracia de Dios. La Madre Teresa escribió: no creo que haya nadie que necesite la ayuda y la gracia de Dios tanto como yo. A veces me siento tan impotente y débil. Creo que es por eso que Dios me usa, porque no puedo depender de mi propia fuerza. Confío en Él 24 horas al día. Y si el día tuviera aún más horas, entonces necesitaría su ayuda y gracia también durante esas horas. Pablo expresa esta dependencia cuando escribe sobre el aguijón en su carne. 3 veces rogó al Señor que se la quitara, pero Dios le respondió: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Su gracia no solo es asombrosa, es lo que necesitas, es suficiente. Este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, dice el pastor Nicky. Ese es un versículo que a menudo cito a Dios para recordarle la promesa de que su poder se perfecciona en mi debilidad. Bueno, vamos a hacer entonces la lectura. La primera lectura de hoy la empezamos en Salmos capítulo 106, versículos del 40 hasta el 48. Hoy vamos a estar leyendo la traducción Nueva Traducción Viviente, con sus siglas en español NTV. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo, y él aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas, y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra, y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, él sintió compasión por la angustia de ellos, y escuchó sus clamores, recordó el pacto que les había hecho, y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Oh Señor nuestro, Dios, sálvanos. Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Alabado sea el Señor. Uy, qué poderosa palabra la del día de hoy. Bueno, y esta lectura en Salmos nos da como resultado el primer punto de nuestro podcast, y es: su gracia viene de su gran amor. Sin embargo, es una palabra clave en este pasaje. Estaban empeñados en su rebeldía y se hundieron en su maldad. Sin embargo, dice el salmista, al escuchar sus lamentos se acordó de su alianza con ellos, porque su amor es muy grande. Eso lo dice en los versículos 44 y 45 del Salmo de hoy, en la traducción Dios habla hoy. La fuente de la suficiencia de la gracia de Dios es su gran amor, porque Dios ama tanto a su pueblo. Muchas veces Dios los libró. Él escuchó su clamor. Hace algunos años escribí en el margen junto a este salmo, resumiendo todas las bendiciones de las que habla el salmo cuando yo no creía, me quejaba, desobedecía, adoraba a los ídolos del mundo, pecaba, hacía el mal, actuaba perversamente. Y Él es Dios. Me muestra favor, viene en mi ayuda, me da gozo, es gentil, me salva, me dirige, me redime, responde mis oraciones, me libera, toma nota de mi angustia y escucha mi grito. Él me muestra su gran amor.
Por lo tanto, no es de extrañar que el salmista termine diciendo, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos entonces a hacer una oración bien especial. Dios de los cielos, hoy nos acercamos a ti, Señor, aprendiendo lo que nos enseñaste hoy, Señor, y queremos ponerlo por obra. Dice tu palabra que el pueblo clamó a ti y tú lo oíste, Señor. Hoy clamo por mis necesidades. Hoy clamo por las preocupaciones que tengo, por los problemas, por las diferentes circunstancias que tengo. Y pido que tu ayuda y tu mano poderosa esté allí para con nosotros. Te alabo y te doy gracias, porque tu amor por mí es muy grande. Gracias por liberarme una y otra vez. Gracias por escuchar mi clamor, mi grito de angustia. Gracias porque tu gracia es todo lo que necesito. Señor amado, hoy quiero pedirte perdón también por todas las ocasiones en que he sido necio, rebelde, y en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, y ahora vamos a hacer la segunda lectura del día de hoy, y está en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se les permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio el hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que en el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué bendición esta palabra! Bueno, esto nos da como resultado el segundo punto de nuestro mensaje de hoy. Su gracia es todo lo que necesitas. Creemos que vamos a impresionar a la gente con nuestras fortalezas, pero en realidad nos conectamos con las personas a través de nuestras debilidades. La mayoría de nosotros queremos que los demás vean nuestras fortalezas y nos genera nerviosismo que alguien descubra nuestras debilidades, por lo que no exponemos nuestras limitaciones. Sin embargo, Pablo no temía exponer sus debilidades haciéndose vulnerable. Pablo tuvo experiencias espirituales asombrosas. Él tenía visiones y revelaciones del Señor. Había sido llevado al tercer cielo. Había escuchado cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Tuvo sublimes revelaciones. Sin embargo, Pablo no se jactó de estas cosas. Los falsos maestros de Corinto se enorgullecían de experiencias espirituales, pero Pablo no. Por el contrario, contaba experiencias contra sí mismo, se jactaba de sus debilidades. Él le dijo a los corintios, como Dios le dio, me había sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás me abofetee para que no me enaltezca. Hizo esta confesión en términos muy generales. La doctora Paula Gooder, quien escribió su tesis doctoral sobre estos versículos, dice que hay por lo menos 36 teorías sobre aquello que podría ser el aguijón en la carne de Pablo. El hecho de no saber exactamente qué es, nos permite a todos identificarnos con él. Recuerdo a nuestro buen amigo, el evangelista J. John, diciendo en una charla que no solo tenía uno, sino 3 aguijones en la carne. No recuerdo que dijera lo que eran,
pero fue alentador para el resto de nosotros saber que como todos nosotros, Él también tenía sus luchas. Cualquiera que haya sido el aguijón de Pablo, le rogó al Señor 3 veces para que se lo quitara, pero Dios le respondió: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Si no fuera por el aguijón en su carne, Pablo podría haber presumido de sus sublimes revelaciones. Siendo así, Pablo sabía que era totalmente dependiente del Señor. Cuando las cosas van bien, me siento tentado a ser orgulloso y autosuficiente. Así es. Cuando experimento dificultades con las que lucho y conozco mis debilidades, me vuelvo totalmente dependiente del Señor. El poder de Cristo descansa sobre nosotros. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Creo yo que así debería ser, pero a veces no, a veces en medio de las debilidades también nos volvemos tercos y necios y a veces perseveramos en el pecado. Que Dios nos ayude. Pablo ha escrito algo absolutamente extraordinario, en palabras de la traducción bíblica del mensaje con sus siglas en español MSG. El apóstol Pablo relata: aquel fue un caso de la fuerza de Cristo moviéndose en mi debilidad. Ahora acepto las limitaciones con paciencia y con buen espíritu acepto aquellas limitaciones que me humillan: abusos, accidentes, oposición, malos descansos. Simplemente dejo que Cristo tome el mando, y así cuanto más débil, soy más fuerte, y así me fortalece el Señor. Bueno, vamos a hacer otra oración bien, pero bien especial. Señor, hoy te pido que me ayudes como a Pablo, Señor. Ayúdame a fortalecerme en las debilidades, Espíritu Santo. Ayúdame a hacer las cosas de la manera correcta, Señor. No quiero ser un hombre necio. No quiero continuar, Señor amado, viviendo, Señor glorioso, en lo que es la oscuridad. Por el contrario, quiero aprender a ser fuerte y firme en Cristo Jesús. Hoy te pido que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Gracias, porque tu gracia es todo lo que necesito. Definitivamente, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Bueno, y ahora vamos a hacer una lectura, vamos al Antiguo Testamento, vamos a leer Isaías capítulo 27. Vamos a leerlo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, con sus siglas en español NTV. Isaías capítulo 27. En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. En aquel día canten acerca del viñedo fértil. Yo el Señor lo vigilaré y lo regaré con cuidado. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Mi enojo se habrá desaparecido. Si encuentro zarzas y espinos en crecimiento, los atacaré, los quemaré, a menos que vuelvan a mí en busca de ayuda, que se reconcilien conmigo. Sí, que se reconcilien conmigo. Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel brotará y florecerá, y llenará de fruto el mundo entero. ¿Ha golpeado el Señor a Israel como golpea a sus enemigos? ¿Lo ha castigado como los castigaba a ellos? No. Pero desterró a Israel para que rindiera cuentas. Quedó desterrado de su tierra como si hubiera sido arrasado por una tormenta del oriente. El Señor lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. Como resultado, todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa Acera, ni ningún santuario pagano. Las ciudades fortificadas quedarán en silencio y vacías. Las casas estarán abandonadas y las calles cubiertas de mala hierba. Así pastarán los terneros, masticando ramas y tallos. La gente está como las ramas secas de un árbol, que se arrancan y se usan para encender el fuego debajo de las ollas, para cocinar. Israel es una nación tonta y necia, porque sus habitantes se han apartado de Dios. Por lo tanto, a aquel que los hizo no les tendrá lástima ni misericordia. Sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como un grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo, desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente.
En aquel día se tocará la gran trompeta, y muchos de los que se morían en el desierto en Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Uy, qué bendición esta lectura. Bueno, vamos a hacer ahora la lectura en Isaías 28. Sigamos allí en Isaías, vamos ahora a leer el capítulo 28. Recuerda que estamos en la Nueva Traducción Viviente con sus siglas en español NTV. ¿Qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel? Está asentada a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Es el orgullo de un pueblo que él vino, derribó. Pues el Señor enviará un poderoso ejército en su contra, como un potente granizo y una lluvia torrencial. Se lanzarán sobre ella como las aguas embravecidas de una inundación y la aplastarán contra el suelo. La orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel, será pisoteada bajo los pies de sus enemigos. Está asentada a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Cualquiera que la vea la arrancará, como a un higo que brota temprano y pronto se arranca y se come. Entonces, por fin el Señor de los ejércitos celestiales será la corona gloriosa de Israel, será el orgullo y la alegría del remanente de Israel, de su pueblo. Él dará a sus jueces anhelo de justicia y gran valentía a sus guerreros que vigilan las puertas. Sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están cubiertas de vómito, hay inmundicia por todas partes. ¿Quién se cree el Señor que somos? Preguntan. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños, recién destetados? Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá. Así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados, este es un lugar tranquilo para descansar. Pero ellos no quisieron escuchar. Por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, renglón por renglón, un poco allí y un poco allá, para que tropiecen y caigan. Ellos serán heridos, caerán en la trampa y serán capturados. Por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor. Ustedes, gobernantes burlones de Jerusalén, se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal, sobre la cual se puede construir con seguridad, y el que crea jamás será sacudido. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud, puesto que su refugio está construido de mentiras. Un granizo lo echará abajo, puesto que está hecho de engaños, una inundación lo arrasará. Anularé el trato que ustedes hicieron para burlar a la muerte, y revocaré su acuerdo para evitar la tumba. Cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Una y otra vez vendrá esa inundación, mañana tras mañana y día y noche, hasta que arrase con todos ustedes. Este mensaje llenará de terror al pueblo. La cama que ustedes hicieron es demasiado pequeña para acostarse en ella, y las mantas son demasiado estrechas para cubrirlos. El Señor vendrá, como lo hizo contra los filisteos en el monte de Perasim,
y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño, vendrá para hacer algo poco común. El Señor de los ejércitos celestiales, ha dicho con claridad que está decidido a aplastar a toda la tierra, así que no se burlen más, de lo contrario, su castigo será aún mayor. Escúchenme, escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas? Comino negro, comino, trigo, cebada, trigo, espelta, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. El agricultor debe exactamente saber qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, pero eso no lo tritura demasiado. La trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Wow. Estos dos capítulos de Isaías nos dan como resultado el tercer punto, y es: su gracia viene a través de Jesús. Dios te ama y se refiere a su pueblo como una vid que Dios vigila, riega con cuidado y cuida para que nadie le haga daño. Dios en su gran amor juzga, arranca las zarzas y los cardos y los quema. Aquí se ve mucho sobre el juicio de Dios, y este es descrito como su extraña obra. Martín Lutero, el gran reformador, señaló que si bien el juicio es la obra extraña de Cristo, la salvación es su obra propia. Isaías continúa anunciando el juicio sobre aquellos cuya actitud es la diametralmente opuesta a la del apóstol Pablo. Pablo tenía razones suficientes para su orgullo, sus sublimes revelaciones, como lo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero él de hecho era muy humilde. Efraín era orgulloso sin tener ninguna razón para su orgullo. Entonces, Isaías habla de la corona de la soberbia de los borrachos de Efraín y dice que es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. Y habla de cómo la altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada, aunque la Biblia nos dice que Dios da vino para alegrar nuestros corazones. Eso lo dice en el Salmo 104, versículo 15. Este es uno de los pasajes de la Biblia que advierten los peligros de consumir licor. Describe, es el orgullo de un pueblo que el vino derribó, borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están abiertas o cubiertas de vómito. Hay inmundicia por todas partes. También habla en contra de los insolentes, en otras palabras, los escépticos y los cínicos. En medio de aquellas profecías sobre el juicio, Isaías predice acerca de aquel que será la piedra angular de la gracia. Yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Recordemos que esa piedra es Jesucristo. Aleluya por Jesucristo. Jesús es la piedra angular. Él es la piedra principal sobre la cual se puede construir, mis amados, con toda seguridad. Los apóstoles Pablo en Romanos capítulo 9, 33 y Pedro en 1 de Pedro 2, 4 al 6, ven que estos versículos son una referencia a Jesús. Él es aquel sobre quien se edifica la iglesia de piedras vivas. Él es el elegido de Dios, pero rechazado por los seres humanos. Quien acude a Jesús jamás será defraudado. Amén, amén. Por eso hoy acude a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ahí
Jesús llevó tus heridas, tus pecados en su cuerpo. Jesús es tu cimiento seguro, es la roca de nuestra salvación y el que confíe en Él nunca será defraudado. Una vez más, tú que estás escuchando este podcast, deposita toda tu confianza en Dios. Él es la fuente de toda gracia, quien murió para que pueda ser perdonado y experimentar su gran amor, gracia y poder. ¡Wow! ¡Qué bendición! Vamos a orar. Señor, gracias porque dependo de ti totalmente y porque tu poder descansa sobre mí al jactarme de mis debilidades. Gracias, Señor, porque el que confía no andará desorientado, Señor. Tu gracia es todo lo que necesito. Así es. Bueno, hoy quiero invitarte para que también leamos el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella se basa en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ella también, igual que su esposo, dice que es uno de los versículos favoritos para ella, en la cual se ha aferrado una y otra vez cuando no ha entendido por completo cómo superar una situación. Dios ha sido misericordioso y la ha ayudado. Bueno, mis amados, recordemos que este podcast, su contenido escrito, tiene como autor al pastor Nicky Gumber de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.